Muy buenos días a todos. Saludamos desde aquí hoy dándole las bendiciones del Señor a toda la comunidad de inmigrantes hispanas aquí en Caxias, en Brasil, en Latinoamérica e incluso en Norteamérica, a nuestros queridos hermanos y amistades allá en la isla de Cuba. Y vamos a estar transmitiendo hoy un tema que a todos nos llama la atención por las dudas que ha generado en su investigación y sobre todo porque es algo que ha cautivado desde sus inicios a la cristiandad, a la ciencia incluso, y todavía se sigue generando criterios sobre este tema. Y les estamos hablando del manto de Turín, el famoso manto de Turín, que no es más que un lienzo de aproximadamente 4 por 1 metro y que representa la imagen en negativo de un ser humano. Un ser humano estilizado, o sea, alargado, un ser humano con barba, con cabello largo. Y no se define la imagen, como ya les dije, está en negativo, pero sí se nota que existe detrás de él como la presencia de un ser humano. Se encuentra también en el manto, según algunos estudios realizados, algunos como manchas de sangre, lo que fue un tiempo sangre, motivo de una flagelación o de golpes que se recibieron. Y plantean también ciertos analistas que incluso se ve las marcas de los clavos en las manos, los pies y la herida del costado. De ahí que muchos dedujeron desde un principio que era el manto, ¿no? El sudario, la mortaja que se le colocó encima a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto tomó vuelos enormes. La ciencia se volcó a investigar y también la teología, los teólogos, los cristianos, querían conocer, ¿no?, mucho más de este manto. Cuando nos remitimos a los evangelios nos damos cuenta que la Biblia nos da ciertos elementos en los evangelios. Nos muestra cómo se preparó el cuerpo de Jesús, cuál era el método que se empleaba en aquellos tiempos. Y en el Evangelio de Juan sí aparece un texto que nos habla del sudario, pero no con la connotación, ¿no?, de exaltar el sudario. Yo simplemente da una explicación de dónde habían quedado cuando ya los discípulos van al sepulcro, que notan que el maestro, el Señor ha resucitado. Entonces allí se encontraron los paños y el sudario. Y en Juan 26:7, y voy a citar la palabra, dice: luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Es decir, que así son las referencias que nos da la palabra. Debemos entender una cosa, que a veces la palabra, siendo inspirada por el Espíritu Santo, nos deja a nosotros como creyentes solamente los elementos necesarios para nosotros poder hacer un juicio, para poder determinar una idea, para poder determinar una doctrina. No nos da mucho más allá, porque como ser humanos entendemos que aún dándonos lo justo para nosotros conocer del Señor, hemos elaborado una serie a veces de doctrinas y de pensamientos que nada tienen que ver con la palabra de Dios, que si el Señor nos da mucho más dividido estaría el mundo cristiano, puesto que cada cual interpretaría a su manera estas cosas. Y son cosas que son importantes, pero son secundarias. La Biblia no exalta el sudario, aunque por supuesto generó expectativas incluso entre el mundo cristiano, sobre todo entre el mundo cristiano católico. Ahora bien, según la tradición siria y griega, se plantea en otros escritos que estuve mirando que el sudario fue tomado por un discípulo, no de los 12, un discípulo de Jesús, y que este discípulo lleva el sudario para Constantinopla, aproximadamente en el año 944. Es decir, este discípulo ve el sudario, nadie le hizo caso, deduzco yo que el sudario, bueno, sí vieron que el maestro había resucitado, era la importancia de este evento, no había otra.
Pero dicen que este discípulo, según esta tradición siria y griega, coge el sudario y lo guarda. Y que estuvo guardado mucho tiempo, sin ser expuesto. Generación tras generación. Y en un tiempo, este señor toma el sudario y lo lleva a Constantinopla en el 944, o sea, el siglo XIV aproximadamente. Ahora pasa por diferentes lugares hasta que llega a Francia en el 1532 y allí es trasladado posteriormente a la Catedral de San Juan Bautista en Turín, Italia, donde permanece hasta hoy. Ahora, estos datos que se brindan, si lo vemos así, confirman una autenticidad del sudario. O sea, el sudario estaba a los pies o en el lugar donde estaba el maestro. Una persona lo tomó, lo guardó durante generaciones, después lo lleva a otro lugar y así pasando por toda Europa hasta llegar a Italia, que es donde se encuentra el sudario actualmente. Ahora, vamos a ver que en 1987-88 aproximadamente se realiza una datación con carbono 14 del sudario. El sudario estaba guardado, generaba mucha expectativa en el mundo, incluso católico, aunque es bueno afirmar que la Iglesia Católica se pronunció de que el sudario no lo consideraban como el sudario de Jesús, pero que sí que era una pieza clave para estimular la fe del creyente. Aún así, cuando se le somete al proceso de carbono 14, la datación que da es de 1260 a 1390 aproximadamente el sudario. O sea, ya no era del siglo I, ya no era del tiempo de Cristo. La datación de carbono 14 decía que era de la época medieval, Entonces, ya cuando sucede esto, entonces queda descartada la idea de que fuera del primer siglo. Pero para algunos siguió siendo como que del primer siglo. Ya se le atribuyeron errores al carbono 14, se le atribuyeron inconsistencias a la hora de hacer la prueba y para muchos fieles católicos quedó todavía en su creencia, ¿no?, que el sudario era del tiempo de Cristo. Ahora bien, cuando vamos a la parte que se refiere a la época medieval, es importante conocer nosotros que esta época era una época donde la religión era el centro de la vida de las personas. La época medieval se desarrolló guiando a toda Europa a Dios. O sea, existían las iglesias, existían las catedrales, los curas, los monjes, todo este tipo de elementos, ¿no?, que encierra la religión católica, e incluso el arte, la educación, todo tenía que ver con la propagación de la religión cristiana. Tanto es así que al existir un pueblo analfabeto, puesto que se dividía en grupos, en castas, estaban los reyes, el clero muy fuerte, el clero muy rico, muy poderoso, y después estaban los siervos, los que trabajaban la tierra, cuidaban los animales y los que le llevaban a estas clases pudientes la ofrenda, ¿no?, entre sus animales y lo que obtenían de la siembra. Y estas personas eran adoctrinadas fundamentalmente con las pinturas, los vitrales, todo lo que representaba pasajes bíblicos, etcétera. O sea que el arte jugó un papel fundamental en ese tiempo, ya que existe una época cuando tú estudias historia del arte, hay una época que se estudia arte medieval. Y te das cuenta cuando estudias el arte medieval, incluso si vas a cualquier video o cualquier libro de arte medieval, que se dividió en dos procesos, uno superior al otro, pero que tenían el mismo objetivo, el arte románico y el arte gótico, te das cuenta de que las representaciones que se hacían de las personas eran así: personas alargadas, frontales, bien, muy estilizadas, sin ningún tipo de profundidad en el tratamiento del tema. Y así es como aparece el sudario: una persona alargada, frontal, estilizada. Lo que en este caso, a diferencia del arte gótico, que era muy colorido precisamente para llamar la atención, para influir
en el pueblo que no sabía leer ni escribir, en este caso del sudario, no se usa pintura. Es verdaderamente un misterio grande. Aparece como una foto en negativo, no se usa ningún tipo de pigmento para hacer esta obra, sino más bien parece que se colocó sobre un cuerpo y allí sobre ese cuerpo reflejó, no sé por qué razón, partes de y características de ese cuerpo. De ahí que ese sea el gran debate. Bien, ahora, existen escritores que han hablado sobre el sudario, existen investigadores que han escrito sobre el sudario, y el sudario sigue siendo una gran polémica en estos tiempos. Hace poco, un escritor brasileiro, César Moraes, utilizando tecnología 3D, hizo un análisis del sudario, una investigación del sudario. Y por supuesto sacó sus conclusiones nada favorables a los que creen que era la mortaja de Cristo, y dice que tuvo algunos que otros roces, ¿no?, con la Iglesia Católica, que no le fue fácil bien exponer sus criterios, aunque sus criterios demuestran que realmente no es el sudario de Cristo, es de un tiempo mucho más allá de lo que las personas creían. Y así se ha generado en el campo intelectual, teológico e incluso científico toda un sinfín de preguntas, de sí, de no, de temas, de subtemas acerca del sudario. Y sigue generando hoy esa gran expectativa. Verdaderamente es un tema que te cautiva y un tema que yo creo que todavía queda mucho por donde cortar. Ahora con estas nuevas tecnologías de la inteligencia artificial y etcétera. Y creo que otras personas se volcarán a hacer un análisis mucho más profundo acerca del sudario de Turín, de la mortaja que según algunos envolvió el cuerpo de Cristo. Ahora, otro aspecto a tener en cuenta es la época en que surge el sudario, que según dice la ciencia, fue la época medieval. Y debemos recordar allí que hubo un tiempo en la época medieval en que las reliquias jugaron un papel importante. Las reliquias atraían a los fieles. ¿Qué eran las reliquias? Por ejemplo, una iglesia podía tener, según decía su sacerdote, el prepucio de Jesús. Todos sabemos que Jesús como judío se circuncidó al octavo día, y por tanto ese prepucio, ese pedacito de piel, alguna iglesia se lo atribuía. Esta iglesia tiene el prepucio de Jesús. Muchas iglesias, según estuve viendo, algunas iglesias, no una sola, se atribuyeron tener un pedazo del madero de la cruz. Otras iglesias tener un hueso del apóstol tal o más cual, o tener una ropa, o tener cualquier elemento de cualquier santo de su santoral. Y cada vez cuando tú presentabas esto en una iglesia y lo ponías ahí en un relicario, venían los fieles no solo a adorar al santo, venían a adorar también las reliquias del santo, el hueso del santo, el prepucio del santo, la ropa del santo. Entonces, por supuesto, la iglesia vivía de estas donaciones y de lo que dejaban los fieles. Al ser una sociedad tan cerrada, tu vida dependía de la iglesia. No querías ir al infierno, querías salvarte tú y querías salvar a tu familia. Entonces ibas allí, orabas, rezabas y dejabas siempre allí tu dinerito para hacer un aporte a la obra del Señor. Entonces, nada, fue una época de reliquias, y por tanto muchos consideran que esto no es más que una reliquia de las tantas que se elaboraron, aunque elaborada de una forma tal que ha suscitado toda esta polémica. Entonces, mis hermanos, nada, les dejo ahí con el sudario de Turín sin ninguna conclusión al respecto. Ahora sí, les digo una cosa, la Biblia no hace referencia ni hincapié en cuestiones que considera que no son de importancia para nuestra salvación, para nuestra vida espiritual, y por tanto no debemos nosotros tomarnos a la ligera cualquiera de estos planteamientos. Respetamos a aquellos que son católicos y tienen estas creencias, los respetamos, incluso ese es un tema que para nosotros no es fundamental. Si fuese el sudario de Cristo, sería un elemento más que corroboraría, como muchos otros lo corroboran hoy, la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Y les recomiendo un libro hablando de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte y de su resurrección, que son temas que muchas personas no entienden, puesto que
no son cristianos y para creer en el Señor solamente queda un paso de fe. Y cuando usted da el paso de fe, usted comienza a ver el mundo de una manera diferente y todo este mundo espiritual se va revelando de una manera diferente. Le recomiendo el libro de Josh McDowell, Evidencia que exige un veredicto. Se llama así, si lo puede encontrar, léalo como algo que le va a servir a usted, que no conoce al Señor, como elementos que se le van a dar para que usted vea cómo el estudio minucioso de estas personas que escribieron este libro nos demuestra la existencia, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En su lugar tienen otra versión más abreviada que se llama Más que un carpintero, también del mismo autor, que la pueden buscar, la pueden leer. Ahora, para nosotros los cristianos queda claro. Por fe creemos en nuestro Señor Jesucristo y por fe creemos que se levantó entre los muertos para salvación de nosotros y para remisión de nuestros pecados. No obstante, dejamos a la ciencia y a todos aquellos que creen en el sudario que sigan buscando, que sigan descubriendo cuáles son los secretos, cuáles son los misterios que se encuentran detrás de esta obra tan magnífica, porque se podemos decir desde el punto de vista artístico que a pesar de que es monocromática casi porque no tiene pintura, es magnífica por lo que genera, esa necesidad que tiene el hombre de encontrar lo espiritual a veces en otras cosas. Entonces nosotros estamos de acuerdo que la ciencia siga buscando, que sigan los teólogos católicos dando su criterio, pero nosotros como cristianos evangélicos sabemos que Cristo sigue siendo el centro de nuestras vidas y que realmente Él resucitó para darnos salvación. Que este tema sea de bendición para todos ustedes. Los invito a buscar, hay muchos videos sobre este tema, hay muchos podcasts en la televisión también, podemos buscar sobre este tema. Y es bueno verlos, nada de esto está en contra de nosotros, es bueno verlos y sacar nuestras conclusiones. Muy buenos días a todos y Dios les bendiga.